Grabar. Y ahí creo que está grabando. Sí, está grabando. Hoy no le subí un enunciado. No le subí un enunciado. Esperemos un No, segundo. no está todavía. Sí, eso me estaba acordando. No le había subido un enunciado. Ya, ahí está publicado. Ya. ¿Está? ¿Está publicado? Sí, ahora sí. Ya, bueno. Ya, creo que, bueno, o sea, según el profe, esto ya lo vieron en clase, que es como lo de equilibrio, pequeñas oscilaciones, todo ese tipo de cosas, ya lo vieron, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, Ya. sí lo vimos. Ya, bueno. Creo que Ya, fue el entonces, martes. ya, bueno. Ya, pues, este problema igual es como bien intuitivo, que es como tenemos que encontrar, no sé, pues como, bueno, primero los puntos de equilibrio de ese potencial, encontrar si son estables, inestables, y eso, para la parte A y para la parte B hay que transformar los equilibrios inestables que encontremos en estables, ¿ya? Y ahí vamos a cachar cómo, ya. Ya, pues, partamos, vale. Me cambié de plataforma porque no me gustó como que la clase anterior, como encuentro que quedó horrible, así que me cambié de plataforma y me dicen si me gusta más, si me gusta menos, eso, ¿ya? Ya, pues, perdón. A ver, la pregunta, ya, pues. Primero, tenemos una partícula de masa m que se mueve a lo largo del eje X bajo la influencia de una fuerza conservativa que tiene una energía potencial dada por la siguiente expresión, S de Corchoy. Ya, cumpliéndose que A y B son constantes conocidas, ya pueden ser positivas o negativas. Hay que determinar los puntos de equilibrio asociados al potencial B, indicando el tipo de estabilidad que tenemos. Ya, y para el equilibrio estable hay que calcular la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Ya. Entonces, primero, básicamente, como nosotros tenemos que encontrar los puntos de equilibrio, ¿cómo nosotros calculamos los puntos de equilibrio de un potencial? Derivando igualando a cero, ¿no? Ya, derivando ¿qué cosa? El potencial, claro. El potencial. Ya. Entonces, derivamos igual a 0. Derivamos. Imponemos esto, ¿ya? Entonces, bueno, esto hay que calcular, calculando la derivada de esta expresión, básicamente lo que nosotros hacemos es ¿se entiende la letra? Como vayan diciéndome desde ya, si van entendiendo la letra, porque si Sí, eso no, entiendo. Sí, Sí, se se entiende entiende. todo más que la otra vez. Está clara la letra. ya se entiende más que la otra vez, porque Sí, sabéis que yo revisé la clase, lejos. ¿verdad? Y se yo entiende tampoco mucho entendía más. muy bien la letra. Era muy delgado el lápiz, yo creo. Ya, sí, para tenerlo en cuenta, o sea, como igual escribir acá como en la tableta, como que es como medio complicado, pero ahí voy a ir acostumbrándome. Ya, entonces, derivando de la expresión del potencial, tenemos esta expresión. X Más que el cuadrado, lápiz, puede ser que estaba sin estabilizar el lápiz. Eso también sí, ayuda a que los trazos sean más limpios. sí, de hecho, por eso me cambié acá, pues, porque acá me estabiliza el trazo. Yeah. O sea, se supone. pero al menos queda como, creo, un poquito más legible. Ya, pues entonces escribimos la expresión del potencial, que es básicamente esta. Ya, al cuadrado. Tenemos que derivar esta cuestión. Ya, y esta cuestión la derivamos y llegamos a esta expresión de acá. A por factor de 2x por e a la menos x partido en b al cuadrado menos 2x cubo partido en b al cuadrado por e menos x partido en b al cuadrado. Ya, ¿qué es lo que hice? Básicamente yo agarré la expresión del potencial y la derivé, ¿ya? Y me da esa expresión de ahí, que es a por 2x menos, digo, 2x por e a la menos x partido en b al cuadrado menos 2x cubo partido en b cuadrado por e a la menos x partido en b al cuadrado, ¿ya? Eso. Eh, ya, ninguna ciencia en eso. Entonces, llegamos a que, simplificando un poco, llegamos a que de b de x vendría a ser 2a por e por menos x partido en b al cuadrado por x por 1 menos x cuadrado partido en b al cuadrado, ¿ya? Básicamente ordenar estos términos, álgebra, ¿ya? ¿Alguna duda? No creo, sí, como simplemente calculé la derivada de esto y me dio esta expresión de acá ocupando regla de la cadena, derivada del producto y todo ese cuento, que es como, no es materia del curso en realidad. Ya, entonces a partir de eso, nosotros tenemos esta ecuación, la vamos a llamar 1. ¿Ya? Tenemos esta ecuación de acá. Nosotros necesitamos que los puntos de equilibrio, como mencionó el compañero, no me acuerdo, tienen que cumplir que B por X asterisco, con X asterisco un punto crítico, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros tenemos que agarrar esta expresión de acá,
evaluarla en un x asterisco igual a 0, y el x que nosotros encontremos va a ser el valor el punto de equilibrio, los puntos de equilibrio, nos van a dar varios puntos de equilibrio. Ya, pues. Entonces, básicamente tenemos esta expresión de acá, 2a por e a la menos x asterisco partido en b al cuadrado por x asterisco por 1 menos x asterisco al cuadrado partido en b al cuadrado. ¿Ya? Y eso igual a 0. Ya, entonces, ya, algunas cositas importantes. Por enunciado nos dicen que... ya, pero necesitamos, mira, primero nosotros podemos que, a ver, A es distinto de 0, ¿ya? Eso lo voy a anotar acá. De hecho, no sé por qué no lo tiene enunciado, porque cuando lo diseñé el problema estaba pensado así. Ya, pero A es distinto de 0, ¿ya? Entonces podemos simplificar A. Vamos a cambiar el color. Simplificamos A, simplificamos 2. Y también sabemos que la exponencial de un número siempre es mayor que 0. ¿O no? ¿Alguna duda con eso? Ya, bueno, No. entonces esta cuestión es mayor que 0. Y pa, chugún, fuera. Entonces, nos queda la siguiente expresión. Básicamente tendríamos x asterisco por 1 menos x asterisco partido en b, factor de 1 más x asterisco partido en b. Ya, y eso es 0. Entonces, de aquí es directo que x asterisco es 0, 1, x2 asterisco es igual b, y x3 asterisco es igual a menos b. Ya, ¿alguna duda con eso? Me imagino que no. ¿Por qué se fue a la No. exponencial? Porque siempre es positiva. ¿Ya? O sea, siempre es distinta de 0. Y en este caso, claro, siempre es positiva. Porque la curva de la exponencial, ¿se acuerdan cómo es la curva de la exponencial, cierto? Una cuestión así. Entonces esta cuestión siempre es mayor que 0. Nunca como que pasa abajo 0. Ya. Ya, pues a partir de eso ya tenemos los valores para x1, x. Estos serían los puntos de equilibrio en nuestro sistema. Tenemos 3 puntos de equilibrio. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos piden en el enunciado? Aparte de calcular los puntos de equilibrio, hay que ver su estabilidad. Ya. ¿Cómo nosotros vemos la estabilidad de un punto de equilibrio? Con la segunda derivada, Ya. ¿Y qué pasa con la segunda derivada? ¿Qué tiene que ver el signo? dependiendo si es cóncava o convexa. De eso me dice que si es un punto mínimo o máximo. Ya. Y en palabras Y simples. Ujú. si era convexa era inestable. Y si es cóncava es estable, Ya. si no me Y que equivoco. sea cóncava y convexa, ¿qué valor tiene, qué signo tiene que tener la derivada? El cóncava era positivo y convexa negativo, creo. Ya, bueno. Ya, pero el punto es que, claro, como dice el compañero, hay que ver que la derivada, la segunda derivada sea positiva o negativa, y ahí, claro, se ve la convexidad de la función y se cacha si es que el punto es, es un punto de equilibrio estable o inestable, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que calcular la segunda derivada de esta expresión. Ya estoy con el lápiz negro, entonces, la segunda derivada de x vendría a ser la derivada de dx de este corcho de acá, de esa expresión de ahí, ¿ya? Nosotros derivamos esta expresión, vendría a ser 2a por e menos x partido en b al cuadrado por x por 1 menos x al cuadrado partido en b al cuadrado. ¿Ya? Básicamente acá haciendo derivar el producto, regla la cadena y un montón de matraca, que no viene al caso hacer. Ustedes lo pueden comprobar. Da esta expresión de acá. Sí, por arte de magia. La expresión de acá porque yo hice la matraca y es muy larga. Así que no la voy a hacer ahora. Pero lo pueden comprobar en el Wolfram o lo que sea, pero van a ver que esta expresión es. No sé si les he mencionado que el foco del curso nunca ha sido como desarrollar como matraca, 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 sino que es entender conceptualmente todo lo que hay detrás de estos problemas. Les mencionaban eso, ¿cierto? Sí, la Sí. Feña lo ha dicho algunas veces. Ya, bueno, ténganlo muy en cuenta. O sea, obviamente nosotros igual cuando revisamos las pruebas como que teníamos que tener en consideración, no sé, pues que si es que se equivocaron algún signo, no sé, pues me dijeron que, no sé, pues no sé, por punto de equilibrio estable, y me dijeron que era inestable porque se equivocaron un signo. Esa cuestión es un error grave, pero el desarrollo de matraca ustedes pueden ir comprobando en distintos programas, creo que se lo escriben en el foro y todo. Porque en la vida real ustedes no van a hacer los cálculos a mano, ustedes van a ocupar un computador para hacer los cálculos. Pero sí es importante que le den valor agregado a su trabajo, en el sentido de que entiendan cómo de qué viene todo esto. Entonces la derivada de esa expresión, la derivada del potencial es básicamente ese corcho ahí. ¿Ya?
Luego, reordenando un poco, se llega a esto, que básicamente B'X vendría a ser 2a por e a la menos x partido en b al cuadrado por 1 menos 5x al cuadrado partido en b al cuadrado más 2x a la cuarta partido en b a la cuarta. Ya. Ya después de simplificar harto uno llega a esa expresión. Ya. Ya, ahora, ¿qué hago con esta expresión? Evalúo los puntos de equilibrio que obtuve antes, para ver si x1 es estable, si x2 es estable, si x3 es estable. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es evaluar, reemplazamos, reemplazando, se llega a lo siguiente. ¿Ya? Tenemos para el primer caso, B'' acá en x1. Veamos, ¿cuánto era x1 asterisco? Era 0, ¿cierto? Entonces nosotros reemplazamos en esta expresión de acá el término 0. Ya, así, al ojo, al tiro, ¿cuánto da? 2A. 2A. Ya. Y nosotros dijimos que 2A era positivo. Yo no tenía enunciado. A mayor que 0. Ahí sí. Ya, entonces 2A es mayor que 0. Eso implica que, la segunda derivada del potencial en ese punto es positiva. Ya, ¿y eso qué significa? Era estable, inestable. Ya, chat. Que es estable. Ya. Nicolás dio en el blanco y en efecto es estable. Entonces implica estable. Ya, para el segundo caso. B'' en x2 asterisco. ¿Cuánto era x2 asterisco? B. Ya. Entonces, reemplazando, llegamos a 2a por e a la menos b partido en b al cuadrado por 1 menos 5b al cuadrado partido en b al cuadrado más 2b a la cuarta partido en b a la cuarta. Ya, esa expresión de ahí viene a ser 2a por e a la menos 1. ¿Bien? 2a por e a la menos 1 por 1 menos 5 más 2. Ya. Y esta cuestión, esto es menos 4 menos 2. Entonces esta cuestión es negativa. ¿Ya? Entonces sería inestable. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Porque es lo mismo que hicimos arriba, que básicamente si era positivo era estable, si es negativo inestable. ¿Ya? Y para el punto 3, tenemos x3 asterisco, vendría a ser igual a, reemplazando acá, vendría a ser acá. Sería lo mismo, ¿no? Porque hay puros cuadrados. Al final es como lo mismo que evaluar en B, porque te quita el signo negativo. Quería que alguien me dijera eso, exacto. Es lo mismo. Por 2 inestable. Ya, bien. Ese tipo de argumentos son rematadamente válidos en un control. Y háganlo, porque van a ahorrar un montón de tiempo en vez de estar reemplazando cada término. Si ya saben que va a quedar así, como es directo, como hoy, pues puros cuadrados, como que es lo mismo. Puros cuadrados y termino a la cuarta. Ya. Eso. Entonces, a partir de eso, el único punto de equilibrio estable que nosotros tenemos es este. ¿Ya? Como es el único punto de equilibrio estable, es al único punto en el que hay que calcular frecuencia de pequeñas oscilaciones. Yo podría calcular frecuencia de pequeñas oscilaciones de un punto inestable. No, porque no retorna al mismo equilibrio. Claro. Ya. ¿Les pasaron ese ejemplo, no sé, pues el juego de Fantasilandia, que no sé, pues estáis parado como arriba de la montaña rusa y abajo de la montaña rusa? Como que si le dais una pequeña perturbación no te devolvís para allá. ¿Cachan todo eso, cierto? No explícitamente con ese ejemplo, pero sí con la función. Como que si me caigo para allá voy a caerme y no voy a volver. En cambio, si estoy en este valle voy a oscilar. Ya, bueno. Ya, pero eso no es importante, pues, la idea es la misma. Ya. Entonces, ya, pues, tenemos que, bueno, como x1, bueno,
x1 asterisco igual 0, calculamos las pequeñas oscilaciones en torno a ese punto. Ya, pues entonces a partir de eso, ya, aquí ojo pestaña de ceja con lo que les voy a decir, porque esto es súper, súper importante. Ya, miren, la energía de nuestro sistema, depende, a ver, ¿cómo calcularían la energía de este sistema? La energía de este sistema. Si me dicen, ojo, me dicen que la partícula se mueve, ya, entonces ahí hay una componente de movimiento y hay un potencial. ¿Cómo sería la expresión de la energía? Cinética más potencial. Ya, perfecto. Cinética más potencial. Ya. Y entonces esta cuestión es un medio de la masa por x punto al cuadrado, ¿cierto? No hay mucho conflicto con eso, más el potencial. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que nuestra energía depende tanto de la posición como de la velocidad, ¿cierto? Porque tenemos una componente con posición y una componente con velocidad. ¿Ya? ¿Cachan eso, cierto? Ya. Entonces, a partir de esto, y aquí sí que, aquí es donde viene lo importante, yo tengo un sistema que se está moviendo con una determinada velocidad. A partir de esa ecuación, ¿cómo yo calculo la frecuencia de pequeñas oscilaciones? Con esa ecuación de ahí. Hay que despejar la aceleración, ¿no? Ya, pero argumentame. O sea, de lo que me acuerdo por como la fórmula general de los osciladores armónicos, hay que despejar la segunda derivada y lo que acompaña Ya, al, al X, o sea, en este caso no sé cuál sería. pero acá no ¿Qué es tengo términos de aceleración. Una duda, ¿no Ah, habría, claro, la velocidad. Ya, pero ya, ¿cuál es la duda? no habría que normalizar y hacerla homogénea? No va por ahí. ¿Vieron esta expresión? Quizá le estoy preguntando algo que no sepan, pero deberían, es que si vieron estas pequeñas oscilaciones, tendrían que haber visto esta expresión de acá. ¿Alguna vez vieron una expresión de esa forma? No recuerdo haber visto explícitamente eso. Ya. Entonces aquí presten mucha atención. Miren, esto es la frecuencia de pequeñas oscilaciones. El omega 0 que el compañero me hablaba de la EDO que hay que normalizar y todo el cuento. ¿Ya? Ese es el mismo omega 0. Pero este omega 0 también se puede calcular no solamente a partir de fuerzas, también lo pueden calcular a partir de energía. ¿Ya? Eso es súper importante y deberían saberlo, pero si no, no importa, aquí estamos para aprender. Tenemos que nuestra frecuencia de pequeñas oscilaciones, el omega 0, tiene esta fórmula, que es la segunda derivada del potencial evaluada en el punto de equilibrio, donde yo estoy calculando las pequeñas oscilaciones, partido en beta. Y beta, esta cuestión de acá, corresponde al término que acompaña a la variable temporal, se llama. ¿Ya? Al tiro les explico qué es la variable temporal. Al término que acompaña a la variable temporal. Ya, corresponde al término que acompaña a la variable temporal. Acá, en esta ecuación de acá, ¿cuál es la variable, cuál de todas las variables que nosotros tenemos acá? El x y el x punto depende del tiempo. Ambas, ¿no? A ver, quizá planteé mal la pregunta. A ver. ¿Cuál es? No, a ver, mejor se lo planteo así. ¿Cuál es la variable que está derivada con respecto al tiempo? Eso es mejor. O sea, mejor dicho, ¿cuál es la variable que es X, fruto de derivarla con respecto al tiempo? Eso es lo que quiero que me respondan. a la velocidad. La Y velocidad. punto. Ya. También, esta cuestión ustedes la pueden generalizar, lo vamos a ocupar en la siguiente pregunta también. Entonces, el beta corresponde al término que acompaña a la velocidad en este caso. SM. También podría ser, no sé,
phi punto, podría ser teta punto, podría ser, etcétera. Cualquier término que sea como punto, como x punto, y punto, z punto, teta punto, phi punto. Es el término que acompaña a eso. A ese teta punto cuadrado, x punto cuadrado, cuando ustedes, no sé, lo veamos como, no sé, energía cinética, no sé, una partícula que está girando, no sé si, no sé si habrán visto algún ejercicio así. Si no, vamos a poner algún ejercicio alguna vez así. Por ejemplo, una partícula que, no sé, usted tenga, no sé, pues calculemos la cinética de una partícula que se está moviendo en un círculo, por ejemplo. ¿Ya? Pero entonces eso, quédense con que ese beta es el término que acompaña al x punto, al teta punto, etc. ¿Ya? En este caso, el beta, ¿qué sería? M medio. No, sería m. Sorry, esto, y ahí. Ahí sí. Sería m. Ya se me fue mencionarles que se también acompaña el punto al un medio. Ya, entonces solamente la masa. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con eso? Conceptualmente es eso. Ese beta es la masa, para este caso. Si ustedes, por ejemplo, supieran, no sé, pues, el sistema de fuerzas que actúa acá, podrían hacer la EDO y encontrarían que la frecuencia les va a dar la misma expresión. ¿Ya? Grábense eso en la cabeza, que ese beta es SM, ya, para nuestro efecto. ¿Ya? Ya, entonces, a partir de eso, ya, reemplazando nosotros tenemos que la segunda derivada en x asterisco, entonces la constante K, un resorte de la segunda derivada es... ¿Cómo? Entonces la constante, ¿cómo? A ver, acá en el chat preguntan, entonces la constante K de un resorte es la segunda derivada de su energía potencial. La constante K... Creo que se refiere por el tema de eso eh, de los resortes cuando sacamos la frecuencia de oscilaciones raíz de K partido en M. Entonces simbolizaría lo mismo. claro, creo que debería ser, o sea, no lo tengo en la cabeza directamente, pero creo que debería, ¿ya? Pero claro, o sea, por ejemplo, que ustedes cuando calculan del resorte, la forma en la cual, no sé, ustedes obtienen una expresión para la frecuencia del resorte es equivalente, no sé, al potencial del resorte partido en, no sé, en la constante, claro. Claro, buen punto. Ya, pues. Entonces, ya, pues, siguiendo con eso, llegamos aquí reemplazando, nosotros teníamos que omega 0 vendría a ser la raíz de el potencial, digo, la segunda derivada del potencial evaluada en x asterisco. Ya. La segunda derivada del potencial evaluada en x1 asterisco, ¿cuánto es? 2a, ¿cierto? Ya, pues, entonces acá reemplazamos en 2a partido en beta, que vendría a ser la masa. Entonces, wow, encontramos la frecuencia. Esta es la frecuencia de pequeñas oscilaciones. ¿Queda alguna duda? ¿Sí, no? Rodrigo, a mí se me cayó, ¿lo podría repetir, por favor? Ya. Desde dónde no cachaste? Desde cuando empezaste a explicar lo del beta. Ya, ya. Súper rápido. El beta es el término que acompaña a el x punto cuadrado partido en 2. Ese es el beta. ¿Ya? Eso. Y, Buenísimo. y básicamente lo que yo hice acá fue calcular, no sé, pues, omega 0 igual a raíz de b'' x asterisco partido en beta, que es la fórmula, que es otra fórmula para la frecuencia. Entonces, ya, pues beta es m y b'' asterisco, digo, b' en x asterisco 1, ya que es el punto de equilibrio donde nosotros estamos calculando el equilibrio, ¿ya? Vendría a ser esta expresión de acá, que nosotros lo habíamos calculado antes, 2a. Entonces, reemplazando, acá omega 0 igual a 2a partido en m. ¿Bien? Sí, buenísimo. No sé si se escuchó, pero se entendió perfecto. Ya, bueno. Ya. Sigamos, pues. Entonces, la parte B, ¿qué nos piden en la parte B? Se desea transformar los equilibrios inestables, es decir, el x2 asterisco y el x3 asterisco, de la partícula en equilibrio estable. ¿Ya? Para esto, se liga la partícula a un extremo de un resorte ideal, cuyo extremo se fija en x igual 0. ¿Ya? Determine los valores o rangos de valores que deben tener las constantes del resorte. Su constante elástica K y el largo natural L0, para que los puntos de equilibrio inestables de A sean ahora estables. Ya. Ya, entonces, básicamente, ya, B. ¿Cómo estoy viendo? Ahora por 58. Ya. Ya. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es que x2 asterisco igual b y x3 asterisco igual menos b, transformarlo en estable.
transformar en estables. ¿Ya? Luego, a partir de esto, nosotros tenemos la siguiente expresión. A ver, ¿cómo se lo resumo? Nosotros tenemos que el potencial X, es el potencial que nosotros teníamos acá, en esta parte de acá, el potencial que nos dan, más el potencial del resorte que nosotros le vamos a agregar. No sé si están viendo el esquema, de hecho no tengo el monito acá, a ver si lo voy a copiar. Pero ¿están viendo el monito? Que que se le agrega un resorte en una parte del esquema. No se ve ningún mono. Ya, no, pero les preguntaba si es que lo habían visto en el enunciado. Pero a ver, en el enunciado, espérame, denme un epsilon, sí, súper cortito para copiar la imagen. Ya, ahora sí, a ver, acá. Y esta cuestión la agrandamos. Esto de acá, se ve rematante pixeleado, pero esta es la idea. ¿Ya? En el origen se le agrega un resorte. ¿Ya? Se le agrega un resorte. Entonces, el potencial que nosotros tenemos es el potencial que tenía inicialmente la partícula y el potencial del resorte. ¿Cierto? Es como intuitivo eso, ¿cierto? Que nosotros tenemos un potencial y si agregamos como otra cuestión que tenga potencial, entonces el potencial es la suma de los potenciales. ¿Ya? Ya, entonces a partir de eso, tenemos lo siguiente, que básicamente es el potencial que nosotros habíamos encontrado en la parte A. Este es el potencial de la parte A, ¿ya? Para que no se confundan. Y este más el potencial del resorte. ¿Ya? Luego, lo que nosotros hacemos es reemplazar el potencial de A, que por enunciado es ax cuadrado por e a la menos x partido en b al cuadrado. Ya, acá vendría a ser a por x al cuadrado por e a la menos x partido en b al cuadrado. ¿Ya? Y el potencial del resorte, ¿saben la ecuación, cierto? ¿Cuánto es el potencial del resorte? De un resorte random. K por delta X al cuadrado medio. Ya, bueno. Ya, y delta X en este caso sería el largo natural menos X al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo. Ya, ¿por qué hice esta diferenciación? Para tener como solamente en función de X, ya, porque acá yo puse que era función de X, acá puse que era función de X, acá puse que era función de X, entonces dije explícito X. Ya, entonces, ya, analizamos los puntos de equilibrio que teníamos. Analizando puntos de equilibrio. Tenemos, para x2 asterisco igual b, tenemos lo siguiente. Lo reemplazamos en esta expresión de acá, y vemos las condiciones que tienen que tener el K y el L0 para que este equilibrio sea estable. ¿Ya? ¿Bien? Porque eso es lo que nos pide el enunciado. Que es encontrar las condiciones para el K y el L0 de manera que esta cuestión sea estable. Entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar en Bx y vamos a encontrar como condiciones para K y L0. ¿Ya? Entonces, ya, reemplazando, tenemos lo siguiente. A ver. Ya, primero, para que nosotros tengamos un punto de equilibrio estable, que nosotros necesitamos que la derivada sea igual a 0, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya, necesitamos que la derivada sea 0. Ya, entonces, B'x es igual a B'A partido en x más B'Rx. Ya, entonces esta cuestión, como nosotros ya hemos calculado antes, arriba nosotros calculamos que esta expresión de acá, la derivada del potencial, la calculamos por acá está, esa expresión de ahí, la derivada del potencial, nosotros la calculamos y llegamos a que era esta expresión de acá, 2a por e a la menos x partido en b al cuadrado, por x por 1 menos x al cuadrado partido en b al cuadrado, más la derivada de esta expresión de acá vendría a ser, ¿cuánto es la derivada de esta expresión? Ya calculamos la derivada de esto, ahora calculamos la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esa expresión? Así, rápido. Acá por L0 menos X. Ya, bueno. Acá por L0 menos X. ¿Ya? Ya, pues, reemplazando... Pero sería menos, creo, ¿no? Por no, el menos más. también. Más. Vale.
También podría ser menos, pero por conveniencia, como le cambio el signo, no. Podría poner x menos L0, que también sería el potencial. Pero claro, sería menos. O sea, no me había fijado en eso, pero claro, sería menos. Da lo mismo. Ya, pues, entonces tenemos esto, y reemplazando B, x asterisco igual B, tenemos lo siguiente. Ya, reemplazando esta cuestión al tiro. ¿Cuánto da todo este término de acá? Este término de acá. ¿Cuánto da? Reemplazando x igual b. Al tiro. ¿Cuánto da? 0. 0. Ya. Bien. ¿Todos cacharon por qué da 0, cierto? ¿Alguien no cachó por qué da 0? Ya asumo que todo entendieron. Bueno. Entonces esta cuestión es 0. Ya. Ahí porque esto da 0. Ya, hecho un 0. Entonces, reemplazando, quedaríamos aquí bueno, esta cuestión, para que sea equilibrio, recuerden que la derivada del potencial tiene que ser 0. Ya, pues entonces llegamos aquí, k por L0 menos x tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros necesitamos, para que el punto ahora sea de equilibrio, necesitamos imponer que esta cuestión sea 0. ¿Ya? Y tenemos que encontrar una condición para k y l de forma de que esa cuestión de 0. ¿Ya? Entonces, ¿existe algún resorte que tenga constante elasticidad 0? No, pues no sería resorte. Ya, pues, entonces esta cuestión directamente se va. Entonces eso implica que L0 igual X. Ya. Digo, L0 igual nada que ver. L0 igual B. Mala mía. Sorry cabrón. L0 igual B. Ya, ahí sí. Ya, pues. Del mismo modo, ya, de igual forma, para que esta cuestión sea estable, necesitamos que la segunda derivada sea 0. Digo, sea mayor que 0. Ya, pues, entonces, B', B tiene que ser igual a B'' en A, B más B'' en RB. Damos que esta cuestión sea mayor que 0. Ya. Ya, básicamente, nosotros reemplazando en esta expresión de acá, ¿dónde está la expresión de potencial? Se me perdió. La segunda derivada del potencial, acá. Reemplazando la segunda derivada del potencial en esta expresión de aquí, llegamos aquí. A ver, así, al ojo. A ver, reemplazando con B, nosotros llegamos a que esta expresión de acá vendría a ser menos 4a partido en E, ¿ya? Más la segunda derivada del potencial en el resorte. Nosotros derivando esta expresión de acá dos veces. Nosotros llegamos aquí, la primera derivada era esta expresión de acá, ¿cierto? Y si derivamos esa expresión de nuevo con respecto a x, ¿cuánto da? Así rápido, ¿cuánto da? Menos que L0. Menos que L0. Ya. Me comí un L0 acá, espera un segundito. Ah, no. Entonces la pauta me lo comí. No. Claro, el compañero me hizo ver que en efecto esto es KLC. Ya, esta cuestión es mayor que 0. Entonces eso implica que esta cuestión implica que K es mayor que 4a partido en E L0. ¿Está bien, cierto? Voy a tener que corregir eso en la pauta porque aquí me comí el L0 en la pauta. Según yo, igual sería solamente menos K. Sí, creo que es menos K, pues sí, pues. Sí, es menos K, es Menos K, menos K, sí. sí, sí, sí. Sí, es menos K. Tienes toda la razón. Ya, bueno. Ya, entonces la pauta está bien, no hay que corregir nada. Buena. Ya, bueno. Entonces ahí está. Esa es la restricción para acá. Ya, esta restricción para acá. Y tenemos la restricción para L0. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros vamos a tener que nuestro equilibrio en B, nuestro punto B va a ser un equilibrio estable si es que el resorte tiene un largo natural B y una constante de elasticidad mayor que 4a partido en E. ¿Alguna duda con eso? Pero Sí. por lo anterior sería menos K, creo. Y daría diferente ¿Cómo? que sí creo que sería menos K la derivada, entonces nos daría que K es mayor que menos 4A.
¿o no? Porque No. es que K por L0 menos X y la derivada sería menos K, la segunda derivada. Mm, claro. Y sería K mayor que menos 4 partiones. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Pero claro, o sea, si no, no tienes razón. Tienes razón en función de la forma en la que yo escribí la expresión, debería dar eso. Sí, tienes razón. Entonces la cuestión sería un... Voy a revisar la pauta en eso. Pero conceptualmente sería la diferencia de ese signo solamente. Pero ¿entienden como todo el trasfondo teórico que hay detrás de todo esto? Uy, me quedó la duda. Me quedó la duda. Yo al menos sí. Ya, pero se entiende. Ya, esa es la idea. Ya, como ejercicio propuesta, les voy a dejar calcularlo para menos b. ¿Ya? Calcular condiciones para x asterisco igual menos b. Eventualmente tienen que llegar a las mismas condiciones, porque son equilibrios simétricos. Pero matraqueen y vean cómo les da. Pero vean cuáles son las condiciones para cada L0, para cada L0, para que el equilibrio sea estable. Ahora, ¿ya? Eso lo voy a dejar propuesto. Ya, pues. Ahora pasemos a la parte 2. Acá, a la P2. Ya, oh, shit. Cuestión acá. Ya. Ahora sí. ¿Alguna duda con la P1 antes de pasar a la P2? ¿O todo claro? ¿O no entendieron nada? Todo claro. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, ¿cómo encuentran el ritmo? ¿Voy rápido? ¿Voy muy lento? ¿Cómo para cachar? Que no les veo la cara, pero no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Voy bien, ya. Bueno. Hasta el momento bien. Ya, mejor que la Rápido clase se pasada. decía. Sí. Ya. Ya, entonces sigamos con la P2. Ya. Ya. Tenemos una partícula de masa m. A ver, voy a copiar el monito. A ver, lo tengo por aquí. Denme un segundito. Creo que es 510. Ya. ¿Qué más hay problemas? Y acá. El monito. Ya. ¿Se ve el monito, cierto? Sí. Ya. Tenemos este monito. Ya, pues, básicamente nos dicen que tenemos una partícula de masa m que está sujeta por dos resortes diferentes de constantes elásticas K1 y K2. ¿Ya? Y acá nos dicen que K1 es igual a 2K2, acá en el monito, que K1 es igual a 2K2. Y tenemos largo natural L01 y L02, donde L01 es 3A y L02 es 2A, tal como se muestra en la figura. Y no hay gravedad. ¿Ya? Eso es súper importante. Sorry, esta no diga. Mala mía. Sí hay gravedad, porque si no es muy fácil el problema. Ya. Eh, ya. Tengo que pulir eso, no voy a revisar bien lo enunciado antes de subirlo. Ya. Entonces, nos dicen, encuentra las posiciones de equilibrio por medio de energía y fuerza. ¿Ya? Ustedes vieron cómo calcular equilibrio mediante fuerza, me imagino, ¿cierto? Que, bueno, me imagino que sí, porque el compañero mencionó que había que normalizar una EDO y todo el cuento. Entonces, ¿vieron equilibrio? ¿Vieron con ese nombre cómo calcular punto de equilibrio por fuerza? Sí, no. Creo que no. O sea, yo al menos no me acuerdo de haber escuchado. Ya, creo que no. No me acuerdo tampoco. Ya. Ya, pero, o sea, es que si el compañero mencionó que había que normalizar la EDO, entonces necesariamente lo vieron, pero quizás no lo vieron con ese nombre. A ver, pero a la medida que vamos desarrollando van a cachar si se lo han visto o no. Y si no, presten mucha atención, porque esto es súper importante para todo lo que viene en el curso. Bueno, tanto equilibrio por energía por fuerza. Ustedes pueden calcular, no sé, las posiciones de equilibrio que nosotros habíamos calculado en el problema anterior por energía, nosotros también las podríamos calcular por fuerza. ¿Ya? Haciendo equilibrio de fuerza, vamos a llegar a una EDO, y esa EDO nosotros la vamos a calcular, y no sé, cada coeficiente tiene y significa una propiedad, la frecuencia, no sé, pues como ¿cómo se llama? Hoy se me fue el nombre, pero vamos a verlo con el desarrollo. Y son cuestiones como de EDO. Ustedes están dando EDO ahora, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Buen ramo de EDO. Es entretenido. Ya. Entonces, nos piden encontrar ya las posiciones de equilibrio. Ya. Primero, por energía. Ya, por energía.
Ya, primero. Nosotros para calcular las posiciones de equilibrio mediante energía, nosotros necesitamos saber el potencial del sistema. Ya, así mirando. ¿Qué potenciales actúan sobre, digo, qué potenciales tenemos en el sistema? O mejor dicho, ¿qué fuerzas conservativas tendríamos y por ende qué potenciales tendríamos? La elástica y el peso. Ya, el elástico y el peso. Ya. Entonces tendríamos BI vendría a ser BE1 y más BE2 y más BGI. Por eso dije que no iba a agregar el potencial gravitacional, porque si no era como muy fome el problema. Le vamos a agregar un término. ¿Ya? Entonces tenemos el potencial del elástico 1, el potencial del elástico 2 y el potencial gravitatorio. ¿Ya? ¿Cachan por qué separé los potenciales, cierto? ¿Por qué no puse un puro potencial? ¿Por qué no puse un puro potencial nomás? En diferentes constantes y largo. Ya, tienen diferentes constantes. Entonces van a almacenar distinta cantidad de energía. ¿Ya? Entonces es súper útil. De hecho, como que si a alguno le interesa, como que esta cuestión tiene como muchas aplicaciones. Yo estudio ingeniería civil y tiene como esta cuestión como muchas aplicaciones como en análisis estructural y todo ese tipo de cosas. Como en, no sé, resistencia sísmica y todo eso. Así que si a alguien le interesa, como que igual podemos hablar del tema algún día. Ya. Entonces, básicamente, ya va a estar el potencial del elástico 1, potencial del elástico 2 y el potencial gravitatorio. ¿Ya? Ya. A partir de esto, yo, mira, lo importante acá, yo tengo que definir un sistema de referencia. Bueno, que acá lo anoté, pero quiero definir las longitudes en función del sistema de referencia para calcular así los potenciales de cada resorte. Saber cuánto está estirado, cuánto está comprimido el resorte. ¿Ya? Entonces, yo defino mi sistema de referencia de la siguiente forma. Y aquí voy a copiar otro monito que lo tenía hecho de antes, porque si no, como que me queda muy feo. ¿Ya? A ver, un segundo. Y acá. ¿Se ve el monito, cierto? Sí. Ya. Básicamente, tal como mostré arriba, se ve mi. Bueno, puse mi referencia acá abajo. ¿Ya? Porque para calcular siempre un potencial, ustedes tienen que tener bien puesta una referencia. Porque los potenciales son diferencias de energía entre un punto y otro. Ya, pues, entonces, para eso tienen que tener siempre un sistema de referencia definido, bien definido, claro, y a partir de ese no cambiarlo. O si lo cambian, tener que cambiar todo lo demás. Pero yo me definí acá mi sistema de referencia positivo para arriba y puse el origen acá abajo, en esta parte de acá. ¿Se ve el mouse, cierto? ¿O no? Sí se ve. Ya, entonces en esta parte de abajo. Ya. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que calcular ya los distintos potenciales. BE1, este va a ser el resorte 1 y este va a ser el resorte 2. BE1I. ¿Cuál es el potencial de ese resorte? Un medio de K por y al cuadrado, ¿o no? Y menos 2 al cuadrado, ¿o no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Un medio de K por I cuadrado. Un medio de K por I menos L0 al cuadrado. ¿Ya? Básicamente nuestro potencial vendría a ser esto. Un medio, porque nosotros sabemos que el potencial del resorte es K2. K2, su largo natural es 2A. Entonces, un medio de K2 por I menos 2A al cuadrado, que esto es el L0. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Porque el otro es lo mismo. El BE2. BE2 vendría a ser un medio de K1 por... Claro, ahí está, aquí tengo una... Para ser consistente con lo que tengo anotado, vamos a cambiar esto acá y esto acá. Esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Ya hice. Porque es claro, es K1 o K2. Y me voy a terminar mareando. Ya, entonces este es el potencial 2. Este es el potencial 1. Potencial 2, potencial 1. Ya, ahí sí. Entonces el potencial 1 vendría a ser 6A menos I menos
3A, que es L de 0. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya está al cuadrado. ¿Cachan por qué? Porque básicamente la longitud que nosotros tenemos del resorte es 6A menos I. Sabemos que el largo natural del resorte 1 es 3A, entonces sería 6A menos I menos 3A al cuadrado. ¿Ya? ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿No me van siguiendo? Sí, sí, sí. Ya, bueno. Ya, como para no quedarme pegado en eso. Ya, entonces, acá nosotros podemos reemplazar. Nosotros sabemos que K1 es igual a... ¿K1 es igual a cuánto? K1 es igual a 2K2. Acá lo hice. K1 es igual a 2K2 para trabajar siempre con el mismo término. Con los mismos términos, como para irnos simplificando. K1 igual 2K2. Ya, entonces, reemplazando, entonces BE1I vendría a ser K2. Vendría a ser K2 por 3A menos I al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos BE2 y BE1. ¿Ya? Luego, ya obtenemos las expresiones, bueno, y es directo que el potencial gravitatorio es la masa por la gravedad por la posición I de la partícula, ¿cierto? Ya, entonces tenemos los tres potenciales. Ahora, lo que nosotros hacemos es que BI vendría a ser BE1I más BE2I más BGI. Entonces esta cuestión vendría a ser B1 vendría a ser K2 por 3A menos I al cuadrado. Más B2, que vendría a ser un medio de K2 por I menos 2A al cuadrado. Un medio de K2 por, ¿cuánto? I menos 2A al cuadrado. I menos 2A al cuadrado más el potencial gravitatorio que vendría a ser MGI. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto hasta el momento? No creo, me imagino. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Ya. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros queremos hacer, ¿qué es lo que nos piden? Encontrar las posiciones de equilibrio por medio de energía. Ya. ¿Cómo calculamos el equilibrio? Si tenemos el potencial derivando igual dando cero, ¿cierto? Porque lo hicimos en la pregunta anterior en realidad. Ya, entonces, vendría a ser esto. Imponemos esto. dBi igual 0. Esta cuestión la imponemos. ¿Ya? Imponemos esto. En realidad, ahí está. Imponemos eso. Entonces, básicamente, la expresión que nos cumple esto, nosotros tenemos que derivar esta cuestión. ¿Ya? Así, algún matemático que me diga rápido cuánto es esto derivado y esto derivado con respecto a esto. Ya, pues tienes al agua. Menos 2K2 por el paréntesis. Ya, menos 2K2 por el paréntesis. Sí. Ya. Anda dictando. Vayan dictando. 3A menos, en el paréntesis 3A menos I. La Ya. otra sería más K2 por el paréntesis que es I menos 2A. Ya. Y MG, más MG. Madre mía. Luego, reemplazando y bueno, y esta cuestión despejando el equilibrio, llegaríamos a 8K2 por A menos MG partido en 3K2. ¿Qué es lo que hice? Básicamente despejé el equilibrio, tiré todo para un lado, simplifiqué y llegamos a esa expresión. ¿Ya? Si quieren pueden comprobar. Shit, se me quedó pegado esto. ¿Me ven todavía, cierto? Ahí sí, ahí vuelve. Ya. Entonces, si quieren pueden comprobar que eso es el equilibrio. Básicamente es despejar y equilibrio acá. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, ahora hay que hacer lo mismo, pero por fuerza. Y acá van a cachar si es que lo sabían o no lo sabían. Nosotros vamos a encontrar esta misma expresión, esta expresión de acá, la vamos a encontrar por fuerza ahora. ¿Ya? Entonces, por fuerza, nosotros tenemos que encontrar el equilibrio por fuerza. Ya. Ya, aquí ojo, pestaña, ceja con esta cuestión. Súper importante. Primero, ¿qué fuerzas actúan sobre esta partícula? Sin hacer un deseo, así que díganme al tiro qué fuerzas actúan sobre la partícula. Elástica, gravitatoria. Ya, dos elásticas, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto.
Ya, ustedes saben que la fuerza elástica 1 vendría a ser igual a menos K1 por 3A menos I. ¿Ya? La fuerza elástica 2 vendría a ser menos K2 por I menos 2A, que es lo que nosotros teníamos antes. Que estos son los delta X que teníamos. ¿Ya? Los delta I en este caso. ¿Ya? Son los delta I que teníamos. Ya, bueno, y la fuerza gravitacional que vendría a ser igual a mg. Ya. A partir de esto, a ver, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo ustedes ubicarían no sé, en un equilibrio de fuerza de la forma mi punto punto igual a algo? ¿Cómo ubicarían esas dos fuerzas elásticas? ¿Qué signo tendrían? Porque, díganme qué signo tendrían. Por ejemplo, esta cuestión es menos mg porque la fuerza gravitacional apunta para abajo, ya porque yo me definí la referencia para arriba. Entonces, pero ¿cómo anoto estas fuerzas? Esta fuerza y esta fuerza. Asumiendo un movimiento. Ya, Por ejemplo, si asumimos que hacia abajo, entonces el elástico de arriba la tiraría hacia arriba, que sería positivo, y el de abajo también hacia arriba. ya, y eso Propulsión. anotado, ¿cómo sería? Ya, pero por Si ambos ejemplo, tienen el mismo plantealo como signo. porque se estuviera moviendo para arriba, pues, como para no marearnos con el sistema de referencia. Como asumimos que era positivo para arriba, para que nos quedara positivo. Ya, imaginemos que se está moviendo para arriba. Ya, ¿cómo quedaría? Si se mueve hacia arriba, ambos elásticos quedarían con signo negativo. Ambos elásticos quedarían con signo negativo. O sea, ambos fuerzas. Eh, no, no quedan Quedarían con ambos signo con signo negativo. positivo. Ambos con signo positivo. Tampoco, tampoco ambos quedan con signo positivo. Ya, ya, alguno pensará, ¿cómo tengo que adivinar para dónde se mueve? Un trucazo que les voy a enseñar es que ustedes se evalúen en puntos críticos, en puntos como relevantes dentro de su sistema, cómo debería ser el signo de la fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo que hice fue en el punto más abajo, en I igual 0, evalué, pensé como, ya, la fuerza me tendría que dar positiva o negativa. Pensemos, por ejemplo, en este punto de acá, estoy parado aquí, y evalúo, no sé, pues, mi fuerza en 0. Ya, es decir, esta cuestión evaluada en 0, ¿cómo me tendría que dar? La fuerza elástica, si estuviera parado en 0. ¿Para dónde apuntaría la fuerza? Hacia abajo. Si yo estuviera parado acá abajo, ese resorte intentaría tirarme hacia arriba o hacia abajo. El resorte 1, el resorte de arriba. Hacia arriba. Hacia Ahora arriba. de ¿Y el, repeler. y el Sí. resorte 2? Hacia el mismo que hacia arriba también. Ya, También, pues, hacia arriba. ya. Pues. Sí, Entonces, hacia arriba. ¿cómo ustedes para que la expresión les dé positiva, qué signo tendría que tener esta cuestión? Para que al evaluarlo en 0 me dé positivo. Ese positivo. Tendría que ser positivo. Entonces, tendría que ser positivo. Quedaríamos más K1 por 3A menos I. ¿Y el otro? ¿Cómo tendría que ser ese signo? Ese Está también bien. negativo. Ese tendría que ser negativo. Exacto. Ya. Y ahora si quieren, como ejercicio pueden comprobarlo para el caso superior. De hecho, hagámoslo. Para el caso superior. Para el caso superior, ¿dónde está el monito? Se me perdió. Acá está. Para el caso superior, si nosotros estuviéramos parados en I igual 6A, acá. Si nosotros estuviéramos parados en I igual 6A, ¿cómo tendrían que ser los signos? Ambos tendrían que ir para abajo, ¿cierto? Porque un resorte intentaría tirarte para abajo y el otro también, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces comprobemos. En 6A, ¿cómo en 6A? Esta cuestión, esta expresión de acá, en 6A, da negativa, ¿cierto? Y en 6A, esta expresión de acá también da negativa. Entonces cumple. ¿Cacha? Eso es como un trucazo, como, hoy no cacho para dónde da la fuerza elástica, ya, pa, listo. Pero comprueben casos extremos. Entonces llegamos a esa edad. Ya, ahora, por fuerza, a ver, para no perderme con lo que les estaba diciendo, ya. Para que esta cuestión esté en un equilibrio, ¿qué condición tiene que tener la partícula para que estemos en equilibrio? Condición cinemática. ¿Qué condición cinemática nosotros tenemos que tener para que la partícula esté en equilibrio? Que la aceleración sea cero. La aceleración sea cero. Claro, aquí el compadre, no sé quién, no alcanzo a ver, compadre, escribió que la fuerza fuera cero. Claro, la fuerza 0, 0
necesariamente es porque la aceleración es 0, porque la masa no es 0. Ya, entonces, claro. Entonces nosotros imponemos que I punto es 0. Bueno, y para los más puristas, I punto también es 0. Ya, pues, entonces reemplazando en I equilibrio, o sea, mejor dicho, reemplazando I por I equilibrio para encontrar el I equilibrio, nosotros tendríamos 0 igual menos mg más K1 por 3A menos I equilibrio menos K2 por I equilibrio menos 2A. ¿Ya? Y magia, reemplazando y desarrollando, llegamos a que I equilibrio vendría a ser 8K2 por A menos mg partido en 3K2. Y esta expresión de acá, si alguno se habrá dado cuenta, es la misma expresión que nosotros habíamos encontrado acá. Ya. Y ahora, cacharán que claramente el desarrollo por fuerza es muchísimo, pero muchísimo más corto que por energía, para este caso. Entonces, si es que ustedes, como por ejemplo, aplican el trucazo que les digo, de cachar bien el signo de la fuerza, se podrían ahorrar mucho tiempo en una prueba, mucho. Entonces, tengan como en consideración eso. El método por energía siempre les va a servir como para asegurarse de que están bien. Esa cuestión es muy poco probable que se equivoquen en eso, porque los signos, no tienen que preocuparse de los signos. Pero en la fuerza es mucho más corto, pero tienen que preocuparse del tema del signo. ¿Ya? Eso como tenganlo muy en claro. Y es como trucazo como para la vida. ¿Ya? Eso. Ya. La parte B. La parte B. Oye, son las 5:30. No sé si quieren que sigamos. Yo sigo feliz, pues, pero no sé si quieren que sigamos porque ya llevamos 1 hora. Por mí, de Terminemos el una. ejercicio. Sí, Ya, ¿no? ya, buena. Ya, entonces sigamos. La parte B. Ya. La parte B. Nos piden encontrar la frecuencia de pequeñas oscilaciones. Si no me equivoco, sí, encontrar la frecuencia de pequeñas oscilaciones usando energía y fuerza. Ya, ahora, nosotros sabemos que, bueno, por energía, mejor, por energía. Por energía, nosotros tenemos que, básicamente, pequeñas oscilaciones, ¿cómo lo calculábamos nosotros? Por energía, ya lo calculamos, entonces. Con la fórmula. Con la fórmula, ya. Entonces, primero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Se acuerdan que la fórmula de frecuencia de pequeñas oscilaciones vendría a ser la raíz de B'' partido en beta, ¿cierto? Ya, y este beta, ¿se acuerdan que era el término acompañado de un medio, velocidad al cuadrado, un medio, teta punto cuadrado, etcétera? Ya, pues, entonces, la segunda derivada de b con respecto a i al cuadrado, y segunda sería la derivada de la derivada del potencial, que nosotros la teníamos por aquí. Habíamos calculado, ¿cierto? No, creo que no. Ya, pero. Básicamente, a ver, así, súper rápido. ¿Alguien me puede decir cuánto es la derivada de esto? Pero si la habíamos calculado esa, ¿Sí? ¿Dónde? Sí, está más un poquito. Se me fue la onda. un poquito más arriba del I de equilibrio. Uy, en todo caso, claro. A ver, espera. Acá. Por ahí. Ah, claro, pues. Nada que, pues está mal allá. Sí, aquí. Mira, sí. Sí, pues, sí, por eso como que me acuerdo que lo llegué y lo chanté en la otra parte. Claro. Ya, entonces agarramos esta expresión y la volvemos a derivar. Ya, y la derivada de esa expresión, como en honor al tiempo, bueno, o sea, primero, esta cuestión es mg menos 8K2 por A menos 3K2 por I. ¿Ya? Y esa derivada vendría a ser, bueno, entonces implica que la segunda derivada de I con respecto a I vendría a ser 3K2. ¿Alguna duda de por qué es 3K2? Porque es el único término que depende de I, ¿cierto? Ya, eso. Entonces tenemos la segunda derivada de I. Ya, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Reemplazamos acá, en omega 0. Entonces, por lo tanto, omega 0 vendría a ser, la raíz de 3K2 partido ¿en qué cosa? ¿Cuál es el término que acompaña la velocidad? En este caso, la masa, ¿cierto? Porque en la partícula no está girando. Se está moviendo en línea recta. ¿Lo cachan?
Sí, no. Creo que no. Ya, a ver. El término, nosotros dijimos que era este término, un medio de masa por la velocidad al cuadrado. Ya. Acá, ¿cuál es el movimiento que nosotros tenemos en la partícula? Línea recta. No estamos girando, no hay otro movimiento que ustedes sepan. Línea recta o girando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Moviendo una línea recta. Entonces la energía cinética la calculan de esta forma. Bueno, en este caso sería I cuadrado. ¿Ya? Y sería, claro, por ejemplo, si no sé, ustedes estuvieran estuvieran moviéndose en una circunferencia, la energía cinética la calculan en función de la velocidad angular, del teta punto, ¿cierto? Entonces, y de ahí sería el término que acompañara al teta punto cuadrado partido en 2, sería este beta. En este caso, como nosotros estamos viendo en línea recta, vendría a ser la masa. ¿Captan? Quizás es Sí, como sí. poco intuitivo, como que yo llegue y les chante esto, pero deberían haberlo visto. Deberían haberlo visto. Pero si no es eso, no tienen que saber como más aparte de eso. En el caso anterior hablamos el B'' en el equilibrio, pero acá ¿cómo lo harían? ¿Cómo? ¿Podéis repetir la pregunta, Nicolás? Como que Explícate la habíamos pregunta. obtenido el valor del potencial en el equilibrio que estábamos viendo. Sí, Entonces aquí que no hay como dónde evaluar, solamente chantamos el 3K2. es que lo estamos calculando por fuerza. Digo, por Ah, energía, ya. no miento, estamos calculando por energía. Es que no es necesario. No es necesario. O sea, es que tú sabes que la segunda derivada de esta expresión es esto de acá. Entonces da lo mismo donde estés parado. No depende de la posición, de hecho. ¿Me cacha? Sí, sí. Ya, bueno. Eso es importante. Entonces esto es 3K2M. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser la frecuencia de pequeña oscilación. ¿Ya? Frecuencia. Ya. Ya, por otro lado, para energía, digo, por fuerza. Por fuerzas queremos calcular este mismo término. Por fuerza. Ya, por fuerza, básicamente la EDO nosotros la planteamos acá. Esta ecuación de acá. Nosotros hicimos equilibrio de fuerza. ¿Ya? Entonces, cuando le digan calcule la frecuencia por fuerza, lo que ustedes hacen es plantear el sistema y obtienen esta EDO de acá. ¿Ya? Llegan a esta EDO. ¿Ya? Y esta EDO, como el compañero mencionó delante, lo que ustedes hacen es, bueno, acá mi punto punto igual a K1 por 3A menos I menos K2 por I menos 2A menos MG. Esta cuestión la normalizan, la dividimos en n, 1 partido en m, 1 partido en m, y llegamos a esta expresión de acá. I punto punto más 3K2 partido en m, y es igual a 8K2 partido en m menos g. ¿Ya? Lo que hice básicamente fue dividir en m y despejar como todos los términos que tienen i punto punto, o lo que sea con i a la izquierda y todo el corcho a la derecha. ¿Ya? Y esta ecuación es la ecuación de un oscilador. ¿Cierto? Porque me dijeron que lo habían visto. ¿Alguna duda con eso? Entonces, aquí directo, ¿cuánto es omega 0? A partir de esta expresión de acá. O mejor dicho, omega 0 cuadrado. Para que sea como más intuitivo con lo que han sabido ustedes. Omega 0 cuadrado, ¿cuánto es? De esa 3K2. expresión. 3K2 partido 9, ¿cierto? Entonces le sacan raíz a esta cuestión y queda que omega 0 es igual a raíz de 3K2 partido en m. Ya. Bueno. Ya, y por último llegamos a la parte C, que es un poquito larga, pero no es muy larga, si es que me van siguiendo. Si inicialmente la partícula es soltada desde el reposo a una distancia vertical I0 de la posición de equilibrio, determine I de t. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre siquiera cómo partir esta parte? ¿De dónde saco? A ver, si ustedes están dando dedo, ¿de dónde yo saco I de t? De la EDO, ¿cierto? Puede ¿Y cuál ser es la EDO que con que nosotros esas tenemos? sean Es nuestras la EDO de condiciones acá. iniciales para integrar. ¿Cómo? Que sean nuestras condiciones o sea, iniciales para integrar.
A ver, dale, dale. Pero dime las condiciones iniciales que tenemos. Lo que nos dice la C es que empieza en una distancia I0 que solo sirve para integrar la velocidad y el equilibrio que nos sirve para integrar la aceleración. Que y de 0 igual 0. O sea, y punto de 0 igual 0. Y de 0 también sería igual 0. Bueno, y de 0 sería igual y 0. Ya, eso inicialmente. Inicialmente. Serían los límites de la integración, ¿o no? Ya, pongámoslo. A ver, condiciones iniciales. ¿Cacharon lo que dijo el compañero, cierto? Básicamente nosotros tenemos que, nuestra primera condición inicial es que I en t igual 0, ¿cuánto es? La posición de equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy parado acá estoy parado acá. En mi condición inicial te dicen que partes a una posición I0 del equilibrio. Entonces llegamos a I0 más I equilibrio. En realidad esto sería un más menos. Más menos I0 de equilibrio, porque no sabes si estáis para arriba o estáis para abajo. Pero lo mismo. Ya. Por otro lado, I punto en t igual 0, ¿cuánto vale? 0, porque está quieto. Porque te dicen que está quieto. Claro, porque te dicen que la partícula fue soltada, no fue lanzada. Eso es súper importante y una sutileza muy relevante que cuando le digan lanzar o soltar. Soltar es que velocidad inicial sea 0. Eso como tenganlo como en cuenta. Ya, entonces. Esas son las dos condiciones de borde que teníamos. ¿Ya? Ahora, nuestra EDO es esta expresión de acá. La EDO vendría a ser I punto punto, bueno, o sea, vendría a ser I punto punto más 3K2 partido en M por I igual a 8K2 por A partido en M menos G. Ya, esa es la EDO que nosotros teníamos. Luego, ya, ustedes saben que una EDO se divide en una solución homogénea y una solución particular, ¿cierto? Y aquí tienen que aplicar sus conocimientos súper geniales de EDO para cachar que esta cuestión, I de t, es igual a una solución homogénea más una solución particular. ¿Ya? Por eso, de hecho, dar EDO es requisito simultáneo, creo que dar en este ramo. O no sé si todavía será así, pero en mis tiempos era así. Ya. Entonces, básicamente, esta es la solución homogénea, la solución particular y la solución de la EDO. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que encontrar tanto este término de acá como este término de acá. ¿Ya? Entonces, para encontrar primero la solución particular, lo encontramos de la siguiente forma. ¿Ustedes cachan cómo resolver este tipo de dedo? ¿O alguien no cacha nada de dedo? Creo que nadie cacha nada de dedo. Con variación de parámetros ya. Puede ser con variación de parámetros. Ya, pero miren. Presten atención a cómo lo voy a resolver. Ya. Primero, propongo I de P igual a con una constante en R. ¿Ya? Luego, por lo tanto, I punto P igual a I punto P, y esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta cuestión es constante y yo la derivo con respecto al tiempo, me da 0. ¿Ya? Luego, reemplazando el lado, tenemos lo siguiente. Reemplazo esta solución particular que yo propuse, la reemplazo en esta dedo de acá, y llego a la expresión siguiente. 0 más 3K2 partido en M por A igual a 8K2 por A chica partido en M menos G. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, despejo el valor de A. Despejo A y llego aquí A es igual a 8K2 por A menos MG partido en 3K2. ¿Ya? ¿Le recuerdo alguna expresión esto? Una expresión que hayamos encontrado antes, quizás.
Ya, para ahorrarle el tiempo, esta expresión es la Equilibrio. el equilibrio, exacto. Ya. ¿Y eso es coincidencia o no? Ah, ¿eso es coincidencia o no? No lo creo. ¿Está bien que sea el equilibrio? ¿Podría haber dado que no era el equilibrio? Ahí estaría para la casa. Denle una vuelta como qué significa que esta cuestión sea el equilibrio. Igual les puede servir para eso. Ya. Entonces, ahora para encontrar la solución homogénea, llegamos a lo siguiente. Primero, ¿saben qué es el polinomio característico, cierto? De una EDO. Sí. Ya, bueno. Entonces el polinomio característico, al tiro, así, sin más, de esta EDO, ¿cuánto es el polinomio característico de esta? Así, al tiro. Sería Lambda lambda cuadrado Ya, más pero, un segundito, para que me dictes. Ya. Lambda cuadrado más el 3K2 partido por M, creo que era. ya, y 3K2 partido en M que es omega 0 cuadrado, ¿cierto? Sí. Y eso es como para ella. Siempre, siempre cuando calculen el polinomio característico, ese término, omega 0 cuadrado, es el término, es la frecuencia al cuadrado. Ya, como para que se ahorren ese tipo de cosas. Ya, entonces tenemos al tiro que lambda es igual a más menos y omega 0. Ya, todos cachan por qué, pues tiré para acá y saqué raíz y raíz de omega 0 cuadrado. Ya, clarísimo. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una EDO con un polinomio característico así? ¿Cómo es la forma de la EDO? La solución son una constante por un coseno de el omega 0 más otra constante por el seno de omega 0. Ya. Ya, pero esa constante al tiro, ¿sabéis qué es cero? Porque estoy calculando la solución homogénea. Ya. Pero van a cachar al tiro que esté cero. Ya, pero básicamente es, como decía el compañero, es una cuestión de esa forma. ¿Ya? Bueno, más C si quieren, pero esta cuestión no lo es. Luego, nosotros tenemos que I de t es igual a IP de t más IH de t. Ya, y esta cuestión vendría a ser este corcho de acá. A 1 por coseno, digo, a 1 por seno. Más a 2 por coseno de omega 0t, más el y equilibrio, ¿cierto? ¿Cachan que esto es la solución homogénea, esta parte de acá, y esto es la solución particular? ¿Clarísimo? Solución homogénea, solución particular. Ya, bueno. Entonces, ahora, nosotros tenemos que encontrar los valores para A1 y A2, porque si no sabemos cómo es la EDO. ¿Ya? Y en esto aplicamos las condiciones iniciales que el compañero de antes se rajó, que eran esta de acá y esta de acá. Ya. Entonces, dado que I en t igual 0 es igual I equilibrio más menos I 0, tenemos lo siguiente. Esta cuestión la evaluamos en 0. ¿Cómo queda así al tiro esta expresión? ¿Cómo queda cuando la evalúan en 0? En t igual 0. Esta expresión de acá. A2 más y de equilibrio. Ya, perfecto. Ya. Entonces, A2 es igual a más menos y 0. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ya, A2 es igual a más menos y 0. Ya. Ahora, evaluando y punto 0, y punto en 0, ¿cuánto era? 0, ¿cierto? Porque la partícula al inicio no se movió, que es lo que hemos notado acá al principio. ¿Ya? Acá, en esta parte. Entonces, tenemos esa parte de ahí, y llegamos a que, bueno, la derivada de esta cuestión, así, súper rápido. ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a ahí? Con respecto a t. Con respecto a t, ¿cuánto es la derivada? Sub 1 por omega sub 0 por el coseno de omega sub 0 t. Dicta. A sub 1 por omega sub 0. Ya, espera, Sub espera un 0 por poquito. el Y coseno de punto omega sub 0 t. de t es igual a... ¿Cómo? A 1 por...
omega 0 Por el coseno de omega sub 0t. omega sub 0t menos A2 por omega 0 por seno de omega 0t. ¿Está bien? ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Y esta cuestión evaluándolo en 0? ¿Cuánto es? Omega 0. ¿Cómo? A 1 por Uno. omega 0. Esta cuestión es 0. Sabemos que omega 0, si no, no hay oscilaciones. Esta cuestión necesariamente es mayor que 0. Eso implica que A1 es 0. ¿Ya? Entonces, y acá termino, por lo tanto, agarrando esta expresión de acá, la EDO, esta expresión de aquí, y reemplazando los valores que nosotros teníamos, tenemos lo siguiente. I de t es igual a más menos I0 por coseno de omega 0t más I equilibrio. Y terminamos el problema. ¿Alguna duda? ¿Duda, consulta, crítica, opinión? ¿Algo? ¿Cómo les parece la clase? En comparación a la otra. ¿Mejor, peor? Entendí más por lo menos. Mejor Ya, Estuvo sí, buena. Ya. ayudó harto el cambio de formato. Sí, sí. No, y a Sí, mí el también cambio me de ayudó harto con el formato cambio de estuvo- formato. Bueno. Eso, no queda ninguna duda de la materia. No tienen así como dudas generales. Ya, yo tengo como igual un rato, si es que tienen alguna duda de la materia, si es que algo que no entiendan. Algo. Una consulta de la tarea, ya. Mira, sinceramente, yo no he revisado mucho en la tarea. O sea, como que cacho aquí apunta la pregunta, pero podemos revisarlo. Si es que alguien tiene alguna duda, echémonos una mirada. Eso. Pero eso Yo sí, tengo una duda. eso sí, eso no creo que lo pueda agarrar, Ya. pero eso, ustedes cachan que como de repente, o sea, es que no sé. Pero eso, ya, ninguna duda de materia por mientras, ¿no? ¿No? Parece que no. Ya. Bueno, eso, para los que vean la grabación, cuídense y estamos en contacto. Cualquier duda, pregunta, al correo o al foro. ¿Ya? Eso, ahora dejo de grabar. No se deja de grabar esta cuestión.